Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. El sermón tiene por título, como puede verlo en pantalla, Rostro de Hombre. Ese es el título del sermón que vamos a estudiar hoy día, Rostro de Hombre, ¿ya? Y leemos la lectura base de este sermón, Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, donde dice lo siguiente: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos amados y queridos, una de las cuestiones que más proclamamos como creyentes, ¿verdad? Como cristianos, como reformados también, que buscamos glorificar a Cristo por quien es Él. Una de las cosas que tenemos en la cristología es lo que se conoce como una cristología alta. ¿A qué me refiero con esto? Que vemos a Jesús muchas veces desde la perspectiva correcta, me refiero, de quién es un Dios, ¿verdad? Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es soberano, creador de todas las cosas, ¿verdad? Omnipotente, omnisciente, soberano. Ese es Cristo, sin duda. Pero también erraríamos en el blanco si perdiéramos de vista también lo que se conoce como una cristología baja, en el sentido de que Cristo también es hombre. También tuvo un rostro como el tuyo y como el mío, manos como las tuyas y como las mías, ¿verdad? Pies descalzos como las tuyas y como las mías muchas veces, ¿verdad? Ese es el rostro del hombre a quien vamos a contemplar hoy día en el contexto de la serie de sermones sobre una teología bíblica del sufrimiento. En ese sentido, amados hermanos, en los últimos domingos hemos estado navegando, por así decirlo, con los discípulos en aquella barca, ¿recuerda? Es aquella barca sacudida por la tormenta en el mar de Galilea. Y si algo hemos aprendido en esta travesía es que el Evangelio no nos promete la ausencia de tormentas, sino que nos promete la presencia de Cristo en medio de las tormentas, en medio de ellas. En el primer sermón recordamos en Primera de Pedro que al cristiano no le deben sorprender las pruebas. No os sorprendáis, dice el apóstol Pedro, cuando sobrevenga alguna aflicción, alguna prueba de fuego, ¿verdad? Porque estas forman parte del camino de la fe, forman parte de la vida cristiana. Si alguien, querido hermano o querida hermana, te prometió un evangelio en el que nunca ibas a sufrir, permíteme decirte con pena que te han engañado. No es así. No, hermanos amados, el evangelio no excluye el sufrimiento. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero también dijo: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ya? También, hermanos amados, en el segundo sermón vimos que Jesús y la tormenta no son incompatibles, no son excluyentes, ¿verdad? El hecho de que esté Jesús con nosotros no significa que no puedan haber tormentas alrededor nuestro, o que nosotros estemos en el meollo de una tormenta. En ese sentido, el hecho de que estés atravesando sufrimiento no significa que Jesús te haya abandonado. Él puede estar en tu barca incluso cuando no lo percibes. Pero hoy día quiero hacerte una pregunta al hueso, una pregunta directa. ¿Dónde buscas seguridad y consuelo cuando sufres? ¿A quién acudes cuando estás sufriendo? ¿Dónde apoyas tu alma cuando las olas de la vida golpean sin piedad? ¿Verdad? ¿Dónde apoyas tu alma? ¿A quién acudes? ¿Cuántos sucedáneos de consuelo hay en el mundo? Hoy hay muchos sucedáneos que buscan consolar a los hombres y todos son falsos evangelios. ¿Evangelio qué significa? Buena noticia, ¿verdad? Y el mundo nos promete un montón de buenas noticias, pero son falsas buenas noticias, ¿verdad? Como la autosuficiencia. No, yo tengo que salir de esto porque yo puedo, ¿verdad? Soy un hombre empoderado, una mujer empoderada y voy a salir de esta situación.
Autosuficiencia. El entretenimiento. Si mantengo la mente entretenida, ¿verdad? No voy a sufrir tanto como si estuviera pensando en mis problemas. El dinero. Si trabajo más, si me saco la mugre más y tenga dinero, ahí voy a ser feliz. Ahí voy a poder soportar y sortear, ¿verdad? Las pruebas. Las promesas vacías del positivismo moderno. Si confieso, ¿verdad?, que me va a ir bien, entonces me va a ir bien, ¿verdad? Eso dice la gente con el positivismo. Pero todos ellos rompen, ¿verdad? Todos esos se rompen como cáscaras secas cuando llega el dolor real. Son solamente sucedáneos, falsos evangelios. Son cosas que realmente no traen, ¿verdad?, sustento en el momento de la verdadera aflicción. En frente a ese panorama, el Evangelio no nos ofrece una fórmula mágica ni un sistema de 4 pasos para soportar la adversidad. Nos ofrece, ¿sabe qué nos ofrece el Evangelio? Una persona. No te dice, hijo mío, hija mía, sigue estos 4 pasos para que seas feliz, para que te vaya bien. Lo que nos ofrece el Evangelio es a una persona, y esa persona es Cristo, el único que puede presentarse ante ti, no solo con poder divino, esa cristología alta para salvarte, sino con un corazón que comprende lo que estás atravesando, con un rostro de hombre. En ese sentido, hermanos, veamos en este pasaje de Hebreos cómo Dios muestra quién realmente es Cristo. Y esto lo vamos a ver a continuación. Acérquense conmigo al primer punto, el cansancio del Hijo del Hombre. Vimos en la semana pasada en Marcos capítulo 4, versículo 38 lo siguiente. Dice la palabra que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, cuando estaban en medio de la barca, en medio de la tormenta, ¿verdad? Jesús estaba en la popa durmiendo en un cabezal. Y también en Hebreos capítulo 4, versículo 15, se nos dice que ese fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Permítame le explico lo que quiero decir con esto. Una de las escenas más sorprendentes de aquella tormenta en el mar de Galilea que vimos la semana pasada no fue la furia del viento ni la desesperación de los discípulos. Lo que realmente llama la atención es el hecho de que Jesús dormía. Jesús dormía, ¿ya? Y de hecho dormía profundamente, porque estaba dormido en medio de un terremoto. Es como estar dormido en medio de un terremoto, ¿verdad? Y no despertarse. Hermanos amados, dormía profundamente sobre un cabezal en el barco en medio del estruendo de las olas. Hermanos, ¿qué clase de Salvador es ese que puede dormirse en una situación tan alarmante? ¿Qué clase de Salvador es este? Tenemos, hermanos, que entender con claridad que Jesús estaba realmente cansado. Tomemos en cuenta, si usted ve el contexto de ese pasaje, tomemos en cuenta que llevaba varios capítulos predicando, sanando enfermos, ¿verdad? Enseñando a multitudes, y como cualquier ser humano, su cuerpo necesitaba descanso. Su cuerpo necesitaba descansar, ¿verdad? ¿O no le pasa a usted que espera con ansias que llegue el fin de semana para poder descansar un poco más después de una semana ardua de trabajo? Como todo ser humano, ¿verdad? Como todo hombre frágil y débil, ¿verdad? Bueno, nuestro Señor, como cualquier ser humano, necesitó descanso. Y esto no fue una actuación. Él nos estaba haciendo el dormido, ¿verdad? Él no estaba con un ojo abierto y uno cerrado para ver qué estaban haciendo los discípulos, hermanos. No fue una apariencia de humanidad como lo profesaban también los gnósticos, ¿verdad? Que Jesús tenía solo apariencia de humanidad, pero en realidad no era humano. Hermanos, no fue una farsa. Él era verdadero hombre, y un verdadero hombre que estaba cansado. Tenía nervios, tenía músculos, un corazón que latía, tenía pulmones que se agotaban, piernas que se fatigaban, que necesitaban descanso. Y esto, amado hermano, amada hermana, es vital entenderlo para tener una cristología sana, para saber quién realmente es Cristo. Cristo, hermanos, no solamente asumió la naturaleza humana, sino que la asumió de forma plena, con todo lo que eso significa. Piense usted lo que significa ser hombre, ¿verdad? Ser un ser humano. Cristo asumió plenamente todo eso que significa ser hombre, con todo lo que eso implica, menos una cosa: el pecado. Y esa plena humanidad es uno de los fundamentos más preciosos para nuestra fe en medio de las aflicciones. ¿Sabe por qué? Porque significa que Cristo sí puede compadecerse de nosotros
como dice Hebreos. Significa, hermanos amados, que tenemos a alguien que nos puede comprender, que nos puede entender en plenitud. No dice Hebreos que tenemos a un gran teólogo en el cielo, ¿verdad? Ni siquiera que tenemos a un gran juez justo, aunque es un juez justo, ¿verdad? Sino que tenemos un sumo sacerdote que se compadece. Precisamente porque fue tentado, precisamente porque se cansó, precisamente porque sufrió las debilidades del alma como tú y yo hemos sufrido. Él puede entender porque Él probó el dolor, conoció el agotamiento y la angustia. Leímos ahí en Isaías 53 todo el sufrimiento de ese siervo sufriente del Señor. Hermanos, como muy atinadamente dijo en una ocasión el fallecido intelectual chileno Gastón Sublet, dijo la siguiente frase, dijo: Cristo no vino a enseñarnos a escapar del sufrimiento. Él nunca nos invitó a eso, sino a compartirlo con nosotros. Él vino a identificarse con nosotros, a compartir el sufrimiento humano con Él. Él vino a entendernos, ¿verdad?, nuestro dolor, nuestras debilidades. Y eso es exactamente lo que vemos en la escena de la barca. Un Salvador que se agota, un hombre que está cansado, ¿verdad?, que duerme, que siente el peso del cuerpo, para que nunca pensemos que estamos solos en medio del dolor. ¿No te trae consuelo saber que Cristo, el Dios Todopoderoso, sentado a la diestra del Padre, Señor de señores, Rey de reyes, ¿verdad?, Señor de lo visible y de lo invisible, te entiende? ¿Te comprende? Hermanos, un político nunca te va a entender porque él está en la comodidad, ¿verdad?, de su mansión, de su casa, tienes la seguridad que tú no tienes. Un político jamás va a entender, ¿verdad? Y a veces ponemos tanto nuestra fe en políticos, pero Cristo sí nos entiende. Él realmente nos entiende. Dios nos entiende. El creador de todo lo que existe nos entiende porque Él vivió como nosotros. Y eso es exactamente lo que vemos en estos pasajes, para que pensemos que no estamos solos en medio del dolor. Qué consuelo para el corazón afligido es el saber que Cristo ha caminado por donde tú caminas. ¿Te has cansado? ¿Te has fatigado? A veces has estado angustiado. Cristo pasó todo eso. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes agotado o débil? Él también lo estuvo. Él vivió todas esas crisis nerviosas también que a veces te dan. ¿Has sido despreciado, abandonado, calumniado? Él también lo fue. ¿Sientes el peso de la carne, las limitaciones del cuerpo, el dolor de la enfermedad? Él también las conoció. Conoció todas nuestras debilidades. Hermanos, no creemos en un Cristo etéreo. Me refiero que etéreamente apartado de la experiencia humana, como creían los gnósticos, ¿verdad? Creemos en un Cristo que realmente conoció, ¿verdad?, lo que es ser hombre. Creemos en el verbo, en aquel verbo que se hizo carne, ¿verdad?, y habitó entre nosotros, dice Juan capítulo 1 versículo 14. Aquel que se sentó cansado junto al pozo, como dice Juan capítulo 4, ¿verdad?, que pidió agua para tomar, ¿verdad? Aquel que lloró sobre la tumba de un amigo que había fallecido. Aquel, hermanos amados, que sudó gotas de sangre en el Getsemaní. Aquel que exclamó con angustia en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese es el Cristo a quien predicamos. Y por eso podemos acercarnos confiadamente. Eso es lo que dice Hebreos. Esta es la razón por la cual te puedes acercar confiadamente al Padre. Porque Cristo te entiende, se compadece de nosotros, ¿verdad? Por eso podemos acercarnos confiadamente. No hay experiencia de dolor, no hay experiencia de tristeza o de debilidad que le sea ajena a Cristo. Ojalá pudieras abrir tus oídos, querido amigo, querido hermano, querida joven. Ojalá pudieras entender que Cristo sí te entiende cuando te acercas de manera genuina ante Él. No hay lágrimas que Cristo no entienda. No hay clamor que no haya emitido antes. Hermanos, en Cristo Dios nos salva con poder y nos abraza con compasión. Él es el Dios todopoderoso, pero también es el hombre compasivo que se compadece de nosotros. Vamos al segundo punto, hermanos, para ver el profundo amor del Hijo del Hombre. El versículo 15 del capítulo 4 de Hebreos dice que tenemos a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. J.C. Riley dijo una frase muy linda:
Uno dice, aquel que hizo los cielos andaba como un pobre, y cansado ser humano. Aquel que creó todo es increíble. Aquel que tiene todo el poder, todopoderoso, ¿verdad? Andaba como un pobre y cansado ser humano. Y esta es una de las verdades más asombrosas del Evangelio, porque el hecho de que el Hijo eterno de Dios se haya hecho hombre. Pero aún más asombroso es entender por qué lo hizo. No solamente fue una especie de altruista, ¿verdad? De buena gente tratando de entender a los pobres mortales, débiles, ¿verdad? Él hizo todo esto por amor. No había ninguna obligación en Dios que lo forzara a acercarse a nosotros. Entendemos que en la eternidad el Padre dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? A eso nosotros le llamamos el pacto de redención en la eternidad. Y Cristo dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo tomaré el lugar de ese mundo caído. Hermanos amados, es asombroso entender que Él lo hizo por amor. No había obligación que lo forzara a acercarse a nosotros. No fue movido por la necesidad, no fue movido por debilidad, no fue movido por carencias. Él fue movido solamente por sola gracia, por su solo amor. El Hijo eterno se despojó de sí mismo. Eso es lo que leímos en Filipenses, ¿verdad? Se despojó de sí mismo, aunque no de su divinidad, sino que se despojó del esplendor de su gloria. Se humilló al tomar forma de siervo. Él, siendo rico, dice Corintios, si no me equivoco, se hizo pobre por amor a nosotros. Teniendo toda la gloria, todas las satisfacciones posibles, se despojó de esa gloria para vivir como nosotros vivimos. Y esta no es una doctrina para los libros de dogmática, de teológica solamente, hermanos. Es una declaración de amor. Dios se hizo hombre para alcanzarte a ti, personal, individualmente, y unirte a su cuerpo, a su pueblo. Esa es la convicción que solamente un creyente puede exclamar y decir, Cristo murió por mí, ¿verdad? Él murió por mí, Él me ama a mí personalmente, ¿verdad? Una relación genuina y personal con Dios. Te invito, hermanos amados, a observar en tu corazón con asombro, con reverencia, que aquel que podía haber morado eternamente en la gloria que compartía con el Padre, bajó y vivió como hombre entre hombres pecadores. ¿Por qué? Porque solo un verdadero hombre podía representar ante Dios, ¿verdad? Podría representarnos ante Dios. Fue el hombre el que se rebeló contra Dios, ¿verdad? Y debía ser un hombre el que restituyera esa comunión con el Padre. Y por eso vino Cristo como hombre. Y solo un hombre sin pecado, unido eternamente a Dios, podía ser el Salvador perfecto. Así lo dice también el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que haciéndose semejante a los hombres, dice la palabra. Se hizo semejante a los hombres. Hermanos, Juan Calvino, comentando Hebreos 4:15, dijo lo siguiente: Cristo, al tomar nuestra carne, al tomar la humanidad, ¿verdad?, no lo hizo para saber más sobre nosotros, no lo hizo por curiosidad, sino para compadecerse más profundamente de nosotros. Cuando pienses que Dios es demasiado alto y lejano para entenderte, que está en la eternidad y es inalcanzable, mira a Jesús caminando con pies polvorientos entre los hombres. Cuando pienses que Dios no te está escuchando, que se ha alejado de ti en medio de la dificultad, piensa en Cristo. Piensa en Jesús, ¿verdad?, visitando enfermos, caminando por las calles polvorientas, ¿verdad?, de Galilea, y por último siendo crucificado. Cuando sientas que el cielo es indiferente a tu dolor, recuerda que Él bajó hasta el polvo para amarte en carne y hueso. Y si alguna vez dudas de que Dios te ama, contempla la humanidad de Cristo. Dios se hizo carne. Esta es la prueba viviente de que Él no se avergonzó de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos porque somos sus hermanos. Él es el primogénito, ¿verdad? Gloria al Señor. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Gloria al Señor. Vamos al punto 3. Él es como nosotros,
pero no es como nosotros. No me estoy contradiciendo. Fíjese bien lo que dice la parte B del versículo 15 de Hebreos 4. Dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Hasta aquí, hermanos, hemos considerado dos verdades gloriosas: que Jesús es verdadero hombre y que su humanidad revela el amor de Dios de forma concreta. Pero ahora llegamos a una tercera verdad profundamente pastoral. ¿Qué cosa? Ese Jesús verdadero hombre es también el amigo perfecto. El amigo perfecto. ¿Por qué cree usted, hermanos amados, que todos los hombres estamos tan desesperados? Me refiero a los seres humanos. Estamos tan desesperados por encontrar la aprobación de la gente, por buscar la aprobación de los demás, ¿verdad? Corremos y hacemos cualquier cosa, aparentamos, mentimos, ¿verdad? O nos esforzamos más para que nos aplaudan, para ser reconocidos, para tener la aprobación de los demás. Hermanos, y al final terminamos muchas veces creando amistades falsas o amistades superficiales, porque solamente están en un contexto donde buscamos la aprobación de los demás. Pero hay un amigo perfecto que nos conoce completamente, y ese es Jesús. Cristo, hermanos, como Dios, no solamente tiene el poder para salvar, sino que también tiene compasión para comprender. Hermanos, no solamente es fuerte como Dios, sino que también es accesible como hombre. Y esta combinación, omnipotencia y ternura, es la que lo hace un único Salvador, el mejor de los salvadores. Te invito, hermano amado, a arrojarte a Cristo con tu corazón, con tu alma, porque Él te entiende. Hebreos 4:15 nos dice que Él fue tentado en todo, no de manera superficial, sino según nuestra semejanza. Él fue tentado tal cual como tú has sido tentado o tentada, como yo he sido tentado, ¿verdad? Es decir, Él fue tentado con la realidad de nuestras debilidades, con el asalto de todas nuestras pasiones, con las angustias y miedos que son propios de la carne y debilidad del hombre. Con todo fue tentado, con la única excepción y grandiosa excepción de que en Él nunca hubo pecado. Pero sin pecado, que habla la Escritura, ¿verdad? No significa que Jesús haya tenido una experiencia más lejana a la nuestra. No significa que Jesús esté alejado de la realidad, de nuestra realidad. Todo lo contrario, su santidad lo hizo aún más sensible al peso de la tentación. Nosotros muchas veces cedemos al principio. Muchas veces somos tentados y cedemos con rapidez, ¿verdad? Muchas veces, a veces apretamos fuerte los dientes y resistimos un poco más y al final a veces terminamos igual cediendo a la tentación. Pero Cristo, amado hermano, amada hermana, Él sostuvo la tentación hasta el final. Lea Mateo capítulo 4 y se dará cuenta cómo Jesús fue tentado con las mismas cosas que este mundo ofrece: dinero, riqueza, ¿verdad? Poder, autorrealización, ¿verdad? Él fue tentado con las mismas cosas que tú y yo somos tentados en este mundo: tener la aceptación y el respeto de los demás. Pero Él no cayó. Por eso un amigo confiable es Cristo. Por eso Cristo es un amigo confiable, porque ha estado en el lugar oscuro sin pecar. Ha estado en el lugar más oscuro sin pecar. El Señor Jesús en el Getsemaní dijo la siguiente frase: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, ¿verdad? ¿Qué significa la copa? Si usted lee, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, se dará que la copa lo que representa es la ira de Dios. Es la ira, ¿verdad? Las copas que se derraman en el Apocalipsis son copas de ira. Lo que Jesús está diciendo: Padre, si es posible que la ira que me va a llegar para castigar el pecado de mi pueblo pase, sería genial, a lo mejor en sus palabras, ¿verdad? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya, dijo Jesús, porque nos amó. Él ha bebido el dolor más amargo sin contaminarse. Él estuvo en el lugar más oscuro sin contaminarse. Riley lo resume así: si mi Salvador hubiera sido únicamente Dios, y escuche bien esta frase, si mi Salvador hubiera sido únicamente Dios, quizá habría confiado en Él. Está bien, confiar en Dios es lo primordial, ¿verdad? Dios es soberano, supremo,
Es evidente que puedo confiar en alguien que es todopoderoso y superior. Dice, pero nunca me habría acercado a Él sin temor, ¿verdad? Porque es todopoderoso, hay temor en mi corazón para acercarme a Dios. Si hubiera sido solamente hombre, lo habría amado, pero no me habría sentido seguro de que podía perdonar mis pecados. Pero bendito sea Dios, que Él es Dios y hombre a la vez. ¿Qué significa eso? Que Él es todopoderoso para salvarte y que te puedes acercar a Él confiado porque es un hombre compasivo que nos ama. ¿Qué significa esto para ti el día de hoy, hermano amado? Cuando nadie te entiende, Jesús sí te entiende. Cuando los hombres juzgan con frialdad y superficialidad, Jesús te mira con compasión. Una de las frases que marcan un poco el ministerio pastoral de Cristo es que cuando Él vio las multitudes, dice la palabra, tuvo compasión, porque los vio como ovejas descarriadas que no tenían pastor. Así nos ve el Señor, con compasión. Cuando nos desviamos, Él nos ve con compasión, que necesita ser pastoreada. Cuando luchas con tus emociones, estoy seguro que tus emociones te traicionan una y otra vez. Cuando luchas con esas emociones, cuando luchas con tu carne, con tus dudas, Jesús no te desprecia, porque Él ya pasó por allí y sin pecar. Él pasó por allí, pero sin pecado. Lo que nos vuelve, hermanos amados, lo que nos vuelve fríos y distante a los demás, a Jesús lo vuelve cercano. No es como el sacerdote que observa desde lejos, ¿verdad? No es como el sacerdote que mira desde lejos que todo ande en orden, sino que es como el pastor que entra al valle con sus ovejas, que llora con los que lloran, que acompaña al solitario, no con un discurso, sino con su presencia. Él está ahí cuando más lo necesitamos. Como dijo Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia, no hay nada que consuele tanto al alma tentada como saber que su Salvador también fue tentado y venció. Cristo venció. Concluimos este sermón, hermanos, contemplando hoy una de las verdades más gloriosas y consoladoras del Evangelio. Jesús es verdadero hombre. Él tiene rostro de hombre. Él tiene manos de hombre. Él tiene ojos de hombre con los que mira con compasión, ¿verdad? Hermanos amados, no es un símbolo. Cristo no es un símbolo. ¿Quién es Cristo para ti? Hermanos, usted puede pensar que es redundante. Usted se da cuenta que podemos hablar de Colosenses, o podemos hablar sobre el sufrimiento, o podemos hablar en un tiempo más de escatología, o podemos mencionar otro libro de la Biblia, pero todo siempre se va a tratar de quién es Cristo. Porque Cristo es el centro de las Escrituras. Cristo es el centro de la Biblia. Él no es un símbolo, no es un gran profeta solamente, no es una fuerza cósmica ni un héroe militar, ¿verdad? O un héroe mítico. Es un hombre real, de carne y hueso, con cuerpo real, con cansancio real, con sufrimiento real. Y sin embargo, sin pecado, santo, puro, justo, capaz de perdonar nuestros pecados. Teológicamente, hermanos, esto es vital. Porque si Cristo no fuera verdadero hombre, no podría ser nuestro representante ante Dios. Si Cristo no fuera verdadero hombre, no seríamos representados nosotros los hombres caídos. Y si no fuera sin pecado, no podría haber sido nuestro sustituto en la cruz. Pero como fue verdadero hombre y sin pecado, es el perfecto representante nuestro para salvarnos. El catecismo de Heidelberg lo expresa con claridad de una forma admirable en su pregunta 16 y 17. La pregunta 16 pregunta, ¿por qué debe ser verdadero y justo hombre? Y responde, porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que ha pecado pague por el pecado, pero un pecador no puede pagar por otros pecadores. No podía ser pecador, tenía que ser hombre, pero sin pecado. ¿Y por qué debe ser al mismo tiempo verdadero Dios este hombre? Para que por el poder de su divinidad pudiera sobrellevar en su naturaleza humana la carga de la ira de Dios y obtener para nosotros y restaurarnos la justicia y la vida. Ningún ser humano podría haber soportado la ira que Cristo soportó. Ningún hombre podría haber soportado la ira que recayó. Hermanos, en Él recayeron todos los pecados de su pueblo, todos. O sea, nosotros a veces, hermanos, cuando cometemos un pecado feo, nos sentimos podridos, ¿verdad? Nos sentimos mal. Piensen en eso. Nos sentimos despreciables de repente. Imagínese tener sobre ti mismo todos los pecados
del pueblo de Dios. Por eso el Señor exclamó y dijo: Señor, ¿por qué me has desamparado? Era una abominación en ese momento él. El Padre escondió su rostro no porque tuviera tristeza, escondió su rostro porque él no tiene relación con el pecado, y todo lo que había en esa cruz era pecado. Hermanos, en esa unión maravillosa entre lo divino y lo humano en la persona de Jesús se encuentra el corazón del Evangelio y la forma de entender por qué sufrimos y cómo sufrimos y para qué sufrimos. Hermanos, Dios descendió hasta el polvo para elevarnos hasta su gloria. Hermanos, esta realidad no es solamente para defender nuestras confesiones de fe, que lo dicen de manera clara. Es una verdad para vivir y para orar. Porque cuando lloramos, Cristo está ahí. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Cuando sufrimos, Cristo está ahí. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, esta es una verdad para cuando estás en el hospital con incertidumbre, porque no sabes qué te pasa. Para cuando no puedes dormir de angustia por las preocupaciones. Para cuando sientes que nadie comprende tu dolor. Esta es una verdad para ese tipo de momentos. Para cuando sientes que nadie te comprende. En esos momentos es que la humanidad de Cristo no es una doctrina simplemente abstracta, sino un consuelo profundo que te abraza en los momentos de mayor angustia. ¿A quién vas a ir ahora cuando la tormenta venga? ¿A una idea? ¿A un medicamento? Esto puede ser confuso quizás. ¿A un mantra vacío? Te digo que no vayas hacia allá. No busques esos falsos evangelios. Anda a Cristo, ve a Cristo, desesperadamente ve a Cristo una y otra vez, que Él no te rechaza. La omnipotencia y la compasión más profunda se unen en una sola persona gloriosa, Jesucristo el Señor. Y para terminar, como nos recuerda Hebreos, este sumo sacerdote nos comprende y por eso podemos acercarnos confiadamente a Él. ¿Te das cuenta todo lo que esto significa? Que no tienes que maquillar tus emociones delante de Él, ¿verdad? Que no tienes que esconder la realidad de tu alma delante de Él. No tienes que esconder tu debilidad. Puedes ir a Cristo tal como eres, con tu corazón herido y tu alma temblorosa, porque Él no te va a despreciar, no te reprende con dureza. Él te recibe, te abraza y consuela con su gracia. Ese es el Cristo al que predicamos. Un Cristo de gracia, un Cristo que intercede por nosotros ante el Padre día y noche. Soli Deo Gloria, hermanos amados. Veamos a este varón de dolores que sí nos puede comprender en medio del sufrimiento. Pongámonos de pie, oremos al Señor.